Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Este es su espacio. Venga, el día de hoy nos corresponde hacer un breve análisis enfocado al derecho internacional sobre cierta película. Fue una película a elegir dentro de una lista de, permítame, una, dos, tres, cuatro, cinco películas, entre las que destacan El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler y Fauda. Pues mi nombre es Noé Saúl Rodríguez Vadillo, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22028137. El nombre del reto es ¿qué reglas se rompen? Del módulo Derecho Internacional. El asesor del módulo es la maestra Laura Karina Reyes Ramírez. Y la película elegida fue Francotirador o American Sniper, como es su título en inglés. Y bueno, para comenzar, entremos un poco en el contexto de la película, la cual está basada en el libro homónimo escrito por Chris Kyle, Scott McEwen y Jim DeFelice. Fue dirigida por el afamado Clint Eastwood y protagonizada por Bradley Cooper en el papel de Chris Kyle y Sienna Miller en el papel de su esposa Taya Studebaker Kyle. El filme se centra en la vida del francotirador estadounidense Chris Kyle, mientras desempeña su actividad en el conflicto de Irak dentro de la unidad llamada Navy SEALs, la cual forma parte de la Marina estadounidense. Pero antes de continuar, quisiera dar un dato curioso sobre el personaje en cuestión, nuestro protagonista Chris Kyle, que es considerado el francotirador más letal de la historia moderna estadounidense. Pero bueno, no es el tema y tampoco es el tema que nos concierne la película en sí. No es la película per se lo que nos concierne. Ahora, otros elementos cinematográficos, más bien el enfoque es distinto porque es un tema meramente académico, es con fines académicos y analizaremos brevemente el filme desde una perspectiva jurídica orientada al derecho internacional. Pues bueno, todo comienza con una escena en donde nuestro personaje principal, protagonizado por Bradley Cooper, debe realizar su labor, digo, representado por Bradley Cooper, debe realizar su labor como miembro de la Armada. Perdón, principal se ve a Chris Kyle y a uno de sus compañeros quienes esperan instrucciones para poder actuar. Para no hacerlo tan largo, porque sí, me es muy descriptivo todo, implica órdenes, comandos y bueno, lo que sienten los soldados en ese momento, lo que siente Chris Kyle, lo que siente su compañero en un momento de tensión, ¿verdad? Bueno, el objetivo de Chris Kyle es neutralizar un posible ataque en contra de sus compañeros Marines. Bueno, él es SEAL, pero está protegiendo a los Marines, quienes están invadiendo Irak. Y bueno, su compañero le menciona que si falla, o sea, le está apuntando con el arma hacia el objetivo, ya que en la escena se ve a un niño que va a lanzar una granada en contra de los Marines. Bueno, le dice su compañero que si falla le penalizarán y le consignarán a Leavenworth, pero seguramente se están preguntando en este momento, al igual que yo en cierto momento, ¿y qué es Leavenworth? Y de nueva cuenta digo que seguro muchos se lo han preguntado, incluido mi persona. Pues se trata de la prisión militar Fort Leavenworth, o también llamada USDB, United States Disciplinary Barracks, por sus siglas en inglés, la cual se encuentra en el estado de Kansas, en los Estados Unidos de América. En dicha prisión se condena a los culpables por crímenes de guerra o en contra del ejército estadounidense. Recordemos que los crímenes de guerra son sancionados por la Corte Penal Internacional, acorde a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y la posible falla por parte de Chris Kyle significaba la muerte de sus compañeros, lo cual habría sido un crimen de guerra y también contra el ejército, porque era acabar con vidas. Y bien, la película se enfoca en el conflicto armado en Irak, o la llamada guerra contra el terrorismo, mal llamada guerra contra el terrorismo, ahorita vemos por qué, el cual se originó a partir de los atentados terroristas del 9/11 o los atentados a las Torres Gemelas, o los atentados en Nueva York. Bueno, todo el mundo, o la mayoría, sabemos acerca de esos atentados y las consecuencias que trajo consigo. Aunque el conflicto en Irak, bueno, se remonta a los años 90, cuando se llevó a cabo la guerra del Golfo Pérsico tras la invasión de Kuwait.
por parte de Irak. Bien, y esa invasión se dio porque Saddam Hussein quería anexarse al territorio de Irak, pero la realidad, bueno, la realidad va saliendo, así que fue por fines económicos, porque Estados Unidos quería el petróleo de Kuwait. Pero bueno, ese es otro tema y no nos atañe en este momento. Lo que sí nos atañe en este preciso instante es el conflicto que surgió a partir de los atentados de las Torres Gemelas. Y bueno, dicho conflicto, el conflicto de Irak, tuvo como principal objetivo aniquilar a Osama Bin Laden, quien fuera el líder de la organización terrorista Al-Qaeda, e incluso acabar con el grupo terrorista en cuestión y con otras organizaciones del mismo tipo. A su vez, también buscaban derrocar el gobierno tiránico de Saddam Hussein con el fin de liberar a Irak de la dictadura y de las consecuencias que trae la dictadura, que bueno, estaban privados de su libertad. Como era una dictadura totalitaria, pues también eran víctimas de tratos degradantes e inhumanos, lo cual viola totalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Incluso se disponen los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma y, bueno, también interviene, o más bien viola, lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas. En fin, la invasión fue perpetrada por los Estados Unidos de América con el pretexto ya mencionado, el cual era combatir el terrorismo, aunque más bien, bueno, fue una represalia, fue una venganza por los ataques del 9/11. Algunas fuentes aseguran, sobre todo aquellas que se dedican a la economía, que fue por razones económicas, porque los Estados Unidos buscaban apoderarse de las reservas de petróleo en Irak. Y bien, en dicho conflicto se vieron involucrados también Inglaterra y España en apoyo a los Estados Unidos, y los territorios invadidos fueron Irak y Afganistán, aunque el primero es el principal foco de la película, o sea, es Irak. Y bueno, Irak se invadió de manera arbitraria, sin una razón justificada, sin la correcta fundamentación o motivación. No hubo un ataque, digamos, directo de Irak a los Estados Unidos, no hubo declaración de guerra en sí, y por lo que se justificó la invasión fue bajo lo que dicta la resolución 1441, la cual fue emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde se exige a Irak desmantelar y eliminar sus armas de destrucción masiva. Incluso se exigía a Irak permitir inspecciones por parte de la ONU para asegurarse de que se cumplió con esta premisa. Pero Irak se negó y los Estados Unidos buscaron invadir Irak con ese pretexto. Y bien, para continuar, a lo largo del filme, aparte de las consecuencias que causa la guerra en los soldados, se pueden observar evidentes violaciones a los derechos humanos, no solo por parte del ejército estadounidense, sino también por parte de los mismos terroristas, ya que en ambos casos no existe, perdón, el respeto a la vida, a la integridad física y moral de las personas, a la seguridad, a la privacidad y a la integridad psicológica. Hubo allanamientos a las viviendas por parte de los terroristas y por parte del ejército buscando a los terroristas y a los rebeldes iraquíes. Y bueno, los pobladores se vieron seriamente afectados, obviamente sus familias, no solo por la invasión a las viviendas, sino por los bombardeos y por el fuego cruzado entre los grupos terroristas y entre el ejército de los Estados Unidos. Y bueno, lo descrito forma parte, o sea, los conceptos descritos, bueno, no los fuegos cruzados y eso no. El respeto a la integridad física, moral, integridad psicológica y el respeto a la vida forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que son los derechos que gozamos por el mero hecho de existir. Y la guerra en sí constituye una transgresión, una violación a lo dispuesto en el tratado ya citado. Y anteriormente se habló de los crímenes de guerra, claro, los cuales también tuvieron presencia en el conflicto armado. El Estatuto de Roma, el cual regula las competencias de la Corte Penal Internacional, dispone lo relacionado a los crímenes de guerra en su artículo 8.
En la película en cuestión se pueden observar muchos de ellos, entre los que destacan homicidios, torturas, tratos inhumanos, tratos degradantes, destrucción y apropiación de bienes de forma arbitraria y la toma de rehenes, incluso destrucción a propiedad privada. A su vez, también se observan crímenes de lesa humanidad, como lo son el asesinato y la tortura. La Carta de las Naciones Unidas es otro de los tratados que atañen al conflicto, ya que su objetivo es conservar la paz y seguridad internacionales mediante acciones colectivas que deben ser realizadas entre los Estados miembros y las medidas y acciones a tomar deben ser pacíficas. Aunque no se cumplió esta premisa por nada, por el hecho de que Estados Unidos invadió Irak de forma arbitraria y la verdad hicieron lo que quisieron. Incluso hubo torturas a civiles, asesinatos a civiles por parte del ejército estadounidense. Pero bueno, y para continuar, bueno, cabe resaltar que la invasión se llevó a cabo de manera arbitraria y con el uso exagerado y desmedido de la violencia. En cuanto a lo relacionado a las acciones a llevar a cabo en caso de quebrantamiento de la paz, las acciones que se deben tomar tienen que ser por la vía pacífica. No puede haber invasiones, no se puede desatar una guerra, ya que en los artículos 39 al 51 de la Carta de las Naciones Unidas se establece que, perdón, no se establece que se debe invadir un territorio de forma arbitraria y mucho menos desatar un conflicto armado. Se hace mención de bloqueos, sanciones económicas y firma de tratados y acuerdos por parte de los estados involucrados. Incluso el despliegue de fuerzas armadas, pero no con el objetivo de menoscabar los derechos humanos ni desatar una masacre, mucho menos de tortura a su población, ¿verdad? Mucho menos al causar daños. Y bueno, para concluir este análisis, este brevísimo análisis, antes que nada me permito decir que que la guerra en Irak no tuvo sentido alguno, ya que no existió una causa justificada para la misma, pero bueno, no hay justificación para las guerras, mucho menos combatir el terrorismo, pero no me malinterpreten, no quiero decir que dicha acción se quede impune, me refiero a que se deben tomar otras medidas tales como capturar a los culpables y juzgarlos mediante lo establecido en el Estatuto de Roma, ya que el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, incluso conforme al derecho se considera un acto delictivo y se deben tomar las acciones correspondientes, que es juzgarlos en la Corte Penal Internacional. ¿Vale? Y bueno, ahora corresponde hablar de la importancia del respeto que debe existir entre las naciones y el respeto a la soberanía nacional, respeto al derecho internacional. Ok. Ah, y como dijo alguna vez Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y nos preguntaremos, ¿qué quiso decir exactamente? Pues que es necesario ser conscientes de nuestros derechos y que los demás también tienen estos mismos derechos, los cuales no deben transgredirse bajo ningún concepto. Esto con el fin de tener una sana convivencia basada en el respeto mutuo y apegándonos a lo establecido en las leyes, ¿verdad? Pero bueno, creo que me estoy saliendo un poquito del tema, nada más. Y retomando lo anterior, el tema del respeto entre naciones, su importancia radica en que debemos ser conscientes de que como humanos gozamos de los mismos derechos y que no existe ninguna causa justa o válida para transgredir los derechos de los demás, mucho menos para invadir sus territorios de manera arbitraria y causar destrozos, ya que esto significa querer imponer superioridad sobre el otro, lo cual es algo incorrecto, es algo que no se debe hacer, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece igualdad entre todos los habitantes del planeta sin hacer distinción alguna de nacionalidad, raza, sexo, religión o posición social, incluso preferencias. Básicamente, el respeto a la soberanía nacional implica mantener la paz y una sana convivencia entre las naciones, ya que todos nos debemos respeto por el mero hecho de ser personas, o sea que no hay mejores ni peores, todos somos humanos y todos nos debemos respeto mutuo, ¿verdad?
y no, no se vale querer imponer superioridad uno sobre el otro, como ya se mencionó. Y bueno, como se vio en el filme, no hubo ese respeto del que hablamos en este momento y las consecuencias que dejó la guerra fueron devastadoras, no solo para los habitantes de Irak o Afganistán, también para los soldados estadounidenses. Los primeros, bueno, sus tierras, su país quedó destruido, quedó arruinado y bueno, ha costado mucho, ha costado mucho recuperarlo. Les ha costado mucho recuperarse de la invasión. Y bueno, en cuanto a los soldados estadounidenses, pues hubo una escena donde Chris Kyle lleva su auto al servicio y bueno, se topa con un soldado, con un ex-marine, tal vez, el cual le dice que le salvó la vida, le agradece que le salvó la vida. Y bueno, el ex-marine le muestra que tiene una prótesis, lo cual significa que este resultó con daños en batalla, resultó herido en batalla. Y este ex-marine le dice, pues, bueno, algunos perdieron más que un miembro, más que una pierna, bueno, porque perdió una pierna. Y aquí digo, pues algunos perdieron más que un miembro o tal vez dos. Y a lo que voy, esta persona le dice que muchos soldados, muchos excombatientes no quedaron del todo bien, debido a que su estabilidad mental se vio seriamente afectada, lo cual representa en muchos casos un peligro para la sociedad, ya que esta gente, por el estrés postraumático que les deja la guerra, tienden a actuar de manera errática, tienden a ser violentos y dañar a otros, ¿verdad? Algunos tienen brotes psicóticos que pueden resultar en daños a la integridad de otras personas, daños a propiedad privada, incluso en la muerte de otras personas, ¿verdad? Y bueno, eso representa un peligro para la sociedad, ya que pues estarían cometiendo crímenes a raíz de la guerra, una guerra que no tuvo sentido alguno, una guerra que se hizo solo para transgredir los derechos de las personas e invadir territorios. Y bueno, entonces el respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional va más allá de lo evidente, que son las guerras, que son conflictos, que son invasiones. Este también implica a la sociedad, implica a los estados, implica a los miembros de un país, ya que esas personas, bueno, sobre todo, bueno, incluso aquí en México, ¿verdad? Con esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico y esos temas. Pues bueno, las personas se ven afectadas por las secuelas de las guerras o los conflictos. Entonces, para evitar estas consecuencias, para evitar que existan am, estos daños y evitar daños en la sociedad, evitar que la sociedad se fracture, debe existir un respeto mutuo entre las naciones. Pues bueno, esto fue un poquito orgánico. Yo sé que me trabé un poquito, pero ojalá se entienda el punto. Pues bueno, me despido. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias. No se olviden de darle like al video, suscribirse y muy importante, compartirlo. Hasta luego.